Siempre tuve una rutina intensa en el gimnasio. Me gustaba mantener mi cuerpo en forma, cuidar de mí misma. Pero nunca imaginé que ese lugar se convertiría en el escenario de algo tan prohibido y excitante. Todo comenzó de manera sutil. Él era mi entrenador personal desde hacía meses. Alto, con un cuerpo increíblemente definido, ojos penetrantes y una voz que siempre me dejaba un poco desconcertada. Nuestro contacto siempre fue profesional, pero había algo en el aire. Una tensión casi palpable, un juego silencioso que hasta entonces fingía no percibir. Esa tarde llegué con una ropa más provocativa de lo habitual, un top ajustado que dejaba mi barriga al descubierto y unos leggings que destacaban cada curva de mi cuerpo. Quería ponerlo a prueba, quería saber si él también sentía ese fuego que ardía dentro de mí. Durante los ejercicios, percibía sus ojos siguiéndome de manera discreta pero constante. Cada toque suyo para corregir mi postura parecía durar más de lo necesario, y sentía mi piel ponerse de gallina al menor contacto. Mientras hacía sentadillas, él se posicionó detrás de mí, sujetando ligeramente mi cintura para ajustar mi movimiento. Sentí su calor a través del tejido fino de mi ropa. Mi corazón se aceleró, y supe que estaba jugando con fuego. Su respiración cerca de mi oído y el leve roce de sus dedos me dejaron sin aliento. Terminamos la serie, pero la tensión entre los dos no disminuyó. Al contrario, parecía crecer con cada segundo. Él sugirió que fuéramos a la sala de estiramiento, donde habría más privacidad. Todo mi cuerpo temblaba, pero no era por cansancio. Lo seguí, sabiendo exactamente lo que podría suceder allí. Me tumbé en la colchoneta y él se acercó, comenzando a estirar mis piernas. Sus manos firmes deslizaron lentamente por mis muslos, provocando una sensación deliciosa que se extendía por mi cuerpo. Con cada movimiento, su piel rozaba la mía de manera sugestiva. Era un juego de provocación, y ninguno de los dos quería detenerse. Cuando se inclinó hacia adelante, sentí sus labios rozar suavemente mi nuca. Todo mi cuerpo se erizó, y no pude contener un suspiro. Él no dijo nada, solo continuó dejando besos suaves sobre mi cuello, mientras sus manos exploraban mi cuerpo con más intención. Ya no podía pensar, solo sentir. Los sonidos a nuestro alrededor parecían haber desaparecido. Estábamos en un mundo aparte, donde solo existían nuestros cuerpos y esa tensión insoportable. Él me giró delicadamente, haciendo que nuestras miradas se cruzaran por un instante. Pude ver el deseo en sus ojos, el mismo deseo que ardía en mí. Lo prohibido hacía que todo fuera más intenso. Sabíamos que cualquiera podría entrar en esa sala, pero la idea de ser atrapados solo hacía que eso fuera aún más excitante. Él deslizó sus manos por mis brazos, bajando hasta mi cintura, mientras me acercaba suavemente hacia él. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente, como si estuviera programado para ese momento. Sentir su calor tan cerca me dejaba en un estado casi febril. Apenas podía respirar, y mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la sala. Él continuó explorando cada parte de mi cuerpo con una intensidad casi irreverente. Sus dedos trazaban caminos que dejaban mi piel en llamas, y yo me sentía completamente a merced de ese hombre. Ya no había vuelta atrás. Estábamos entregados a algo que ya no podíamos controlar. Nuestros cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si ya supieran exactamente qué hacer. Cada toque suyo parecía encender algo dentro de mí, una llama que no sabía que existía. Él conocía cada punto sensible, cada lugar que me hacía suspirar. Y me dejé llevar, completamente perdida en ese juego de sensaciones. Cuando finalmente nos detuvimos, permanecimos un momento mirándonos, tratando de recuperar el aliento. Había un silencio cómodo entre nosotros, como si las palabras fueran innecesarias. Ambos sabíamos que eso solo era el comienzo. Algo había cambiado, y no había forma de volver a lo que era antes. Desde ese día, nuestros encuentros en el gimnasio se volvieron diferentes. Cada sesión de entrenamiento estaba cargada de una tensión casi insoportable, y cada toque, por más inocente que pareciera, traía a la mente los recuerdos de aquella tarde. Me encontraba eligiendo ropa que sabía que llamaría su atención,
y él parecía asegurarse de mantener el contacto físico el mayor tiempo posible. Hubo días en los que casi nos perdemos de nuevo, pero siempre había algo que nos impedía llegar hasta el final. Tal vez el miedo a ser descubiertos, tal vez la conciencia de que eso estaba mal. Sin embargo, fue en una noche específica cuando la tensión alcanzó su punto máximo. Después de un entrenamiento agotador, él sugirió que hiciéramos un estiramiento adicional. Me condujo a una sala lateral, donde pocas personas iban a esa hora. Mientras comenzaba los movimientos, sentía sus manos recorrer mis piernas de una manera casi reverente. El contacto era sutil, pero cargado de significado. Con cada toque mi cuerpo respondía de forma casi involuntaria, y me di cuenta de que no era la única que sentía eso. Sus ojos me miraban intensamente, y la proximidad hacía imposible ignorar la electricidad entre nosotros. Sabíamos que cruzar esa línea era arriesgado, pero en ese momento el riesgo parecía lo último en nuestras mentes. Aunque no llegamos hasta el final esa noche, ese episodio selló algo entre nosotros. Desde entonces, cada mirada y cada gesto llevaba el peso de esa tensión no resuelta, manteniéndonos atrapados en un ciclo de deseo y expectación. Las noches se volvieron largas e inquietas. Revivía cada toque, cada beso, cada suspiro en mi mente, deseando desesperadamente que eso volviera a suceder. Lo prohibido se había vuelto adictivo, y ya no sabía cómo lidiar con eso. Todo lo que quería era sentir nuevamente sus manos en mi cuerpo, su calor, su toque que me hacía perder la razón. Hasta que un día me llamó para un entrenamiento extra, a una hora en la que el gimnasio estaría prácticamente vacío. Mi corazón se disparó al recibir el mensaje, y supe que no era solo un entrenamiento común. Había algo implícito allí, algo que ambos deseábamos, pero no osábamos admitir en voz alta. Llegué al gimnasio con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Él ya me estaba esperando y al ver su sonrisa, supe que esa noche sería diferente. No necesitábamos palabras. Estaba todo allí, en el aire, listo para estallar en cualquier momento. Me condujo hasta la sala de estiramiento como la primera vez. Pero esta vez no había duda. Tan pronto como la puerta se cerró, me atrajo hacia sí, y nuestros cuerpos se encontraron en un abrazo desesperado, como si no pudiéramos esperar ni un segundo más. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me dejó sin aire, y me entregué por completo, sin pensar en las consecuencias. La sensación era indescriptible. Estar allí en sus brazos, sintiendo cada centímetro de su cuerpo contra el mío, era todo lo que quería. Y por más que sabía que eso estaba mal, no podía importarme. Todo lo que importaba era ese momento, ese deseo que nos consumía y nos hacía perder la razón. Después de esa noche, las cosas cambiaron para siempre. Nuestra relación dejó de ser solo profesional, y comenzamos a vernos fuera del gimnasio. Cada encuentro estaba cargado de pasión y deseo, y cada despedida era difícil. Sin embargo, esta nueva fase también trajo un torbellino de emociones contradictorias. Me sentía dividida entre la excitación de vivir algo tan intenso y el miedo constante de ser descubiertos. Cada vez que nos encontrábamos, la adrenalina dominaba mi cuerpo, no solo por el deseo, sino por el riesgo que corríamos. Lo que antes era una simple rutina de entrenamiento se transformó en un juego peligroso de apariencias, donde teníamos que disimular nuestros sentimientos frente a todos. También estaba la preocupación de que este involucramiento pudiera afectar mi reputación o la de él. A pesar de eso, no podíamos evitarlo. Lo prohibido ejercía una fascinación irresistible sobre nosotros. Además del impacto emocional, este cambio también afectó mi vida diaria. Me encontraba pensando en él todo el tiempo, reviviendo en mi mente cada toque, cada beso. Incluso mi desempeño en los entrenamientos cambió, ya que ya no podía concentrarme como antes. Él lo notaba y sutilmente trataba de ayudarme a mantener el equilibrio. Pero bastaba una simple mirada más prolongada para que toda esa tensión regresara con fuerza total. Hubo un día en especial que marcó esta nueva fase. Durante un entrenamiento más pesado, se acercó mientras yo hacía un ejercicio, y el contacto entre nosotros fue inevitable. Sentir su presencia tan cerca despertó en mí una mezcla de excitación y nerviosismo,
y supe que teníamos que ser aún más cuidadosos. Sin embargo, en ese momento, todo lo que quería era olvidar cualquier consecuencia y entregarme de nuevo al deseo arrollador que nos consumía. Sabía que eso no podía durar para siempre, pero mientras durara aprovecharía cada segundo. Lo prohibido seguía siendo una constante en nuestras vidas, pero de alguna forma, eso solo lo hacía más intenso. Y aunque sabía que eso era arriesgado, no podía detenerme. Estaba enganchada a él, a la forma en que me hacía sentir, a la intensidad de cada momento que pasábamos juntos. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, y cada vez más atrevidos. A veces, durante el entrenamiento, él se acercaba, susurraba algo en mi oído que hacía que todo mi cuerpo temblara. Otras veces, bastaba una mirada para saber exactamente lo que él estaba pensando. Era un juego constante de seducción y deseo, y ninguno de los dos parecía dispuesto a rendirse. Una tarde, cuando estábamos solos en el área de pesas libres, se acercó por detrás, sus manos firmes sujetando mi cintura mientras levantaba los pesas. «Estás perfecta así», susurró, y todo mi cuerpo reaccionó al tono de su voz. Sabía que cualquiera podría vernos, pero en ese momento no me importaba. La adrenalina, el riesgo, todo hacía que eso fuera aún más excitante. Después de esa tarde nuestro juego se intensificó. Cada entrenamiento era una oportunidad para provocarnos, para probar hasta dónde podíamos llegar sin ser descubiertos. Y por más peligroso que fuera, no podía detenerme. Estaba completamente entregada a él, a nuestro deseo prohibido. En una de esas sesiones me llevó a un rincón más aislado del gimnasio donde no había cámaras. «Tenemos que parar con esto», dijo, pero sus ojos decían lo contrario. «¿Realmente quieres parar?», le pregunté desafiante. No respondió. En lugar de eso me atrajo hacia sí, y nuestros labios se encontraron en un beso intenso y desesperado. Sabíamos que eso estaba mal, pero también sabíamos que no podríamos detenernos. Y así seguimos, viviendo este romance prohibido e irresistible, sin saber a dónde nos llevaría, pero dispuestos a seguir adelante cueste lo que cueste. Esa rutina secreta nos mantenía en constante alerta. Cada toque furtivo, cada mirada cargada de deseo, lo hacía aún más adictivo. Ambos sabíamos que en algún momento podríamos ser sorprendidos, pero la adrenalina de ese riesgo parecía ser el combustible que nos mantenía conectados. Y yo estaba dispuesta a pagar el precio si era necesario por más momentos a su lado. En una de esas noches en que el gimnasio estaba casi vacío, me llamó a la sala de equipos desactivados, un espacio apartado donde pocas personas pasaban. Dudé un momento, pero la curiosidad y el deseo hablaron más fuerte. Tan pronto como entramos, cerró la puerta con llave detrás de nosotros, y antes de que pudiera pensar, sentí sus manos firmes sujetando mi cintura. El calor de su cuerpo me envolvió, y una vez más, me vi completamente entregada a la última ola de deseo que despertaba en mí. El espacio estrecho y silencioso solo intensificaba la tensión entre nosotros. Sabíamos que el riesgo de ser atrapados era real, pero en ese momento eso no importaba. Lo prohibido, la urgencia y la necesidad de estar juntos lo hacían todo aún más irresistible. Cuando finalmente salimos de la sala, traté de disimular la euforia que aún dominaba mi cuerpo. Él, con su autocontrol habitual, solo sonrió de lado, como si eso fuera solo otro capítulo de nuestro peligroso juego. Después de esa noche, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No era solo el deseo lo que me ataba a él. También había un sentimiento más profundo, algo que no quería admitir ni siquiera para mí misma. Y al mirarlo durante los entrenamientos, me daba cuenta de que tal vez él sintiera lo mismo. Pero estábamos atrapados en una situación sin salida, donde la pasión y el miedo a ser descubiertos caminaban de la mano. Hasta que un día me llamó para hablar. El tono serio en su voz me dejó inquieta. Nos encontramos en un café cerca del gimnasio, un ambiente neutral, lejos de las miradas curiosas. «Tenemos que parar con esto», dijo sin rodeos. «Está siendo demasiado arriesgado». Mi corazón se apretó, pero sabía que tenía razón. Lo que teníamos era intenso, pero también peligroso. En ese momento me di cuenta de que, por más que deseara continuar, no valía la pena arriesgarlo todo. Acepté,
aunque mi corazón dijera lo contrario. Nos despedimos con una última mirada cargada de nostalgia y deseo, sabiendo que esa sería la última vez. En los días que siguieron traté de volver a mi rutina normal, pero todo parecía diferente. El gimnasio ya no tenía el mismo brillo, y cada rincón de ese lugar me traía recuerdos de él. Sabía que era lo correcto, pero eso no hacía que el dolor de la despedida fuera más fácil. Con el tiempo, la nostalgia dio paso a un recuerdo dulce e intenso de algo que viví y nunca olvidaré. Él fue sin duda una de las experiencias más marcantes de mi vida. Y aunque nunca más volviéramos a hablar, sé que siempre guardaré ese sentimiento con cariño, como una llama que aunque apagada todavía deja su calor. Ahora que conoces la verdad, ¿qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir las próximas historias intensas y cautivadoras. Gracias por ver y hasta la próxima.